buenas noches, queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras que acompañan este programa Coordenada Sur, que se difunde por el canal Avia Yala todos los domingos. Hoy es domingo 18 de febrero del 2024. Este es un programa de análisis de la dinámica geopolítica regional y global, junto a mi compañero de trabajo que se encuentra hoy en Sao Paulo, en el Brasil, Andrés Salari. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando Sao Paulo estos días de trabajo? ¿Cómo estás, Juan Ramón? Muy buenas noches para todos. Un abrazo grande a todas y todos quienes nos siguen todos los domingos a esta hora en esta ventanita que es el Avia Yala, que nos cobija para mostrar nuestras coordenadas sur, Juan Ramón, en un espectro radioeléctrico tan volcado hacia el norte, ¿no? Acá en Sao Paulo está todo bien, hay mucho trabajo estos últimos días. La situación entre israelíes y palestinos está moviendo muchísimo el avispero en la política interna brasileña, y el presidente Lula hoy hizo una declaración muy importante. Ahora vamos a hablar más detalle de ello. El caso del golpismo de Bolsonaro está muy fuerte acá en Brasil, está muy cerca el expresidente de ir tras las rejas, según parece. Hay una convocatoria del bolsonarismo el próximo 25 de febrero. Así que bueno, como en todo el mundo, Juan Ramón, lo que estamos viendo en los últimos tiempos, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Bueno, también en el Medio Oriente podemos incluir. Luego hay otra región del mundo que parece algo más tranquila, o más estable si queremos, pero hay muchísimo movimiento, tal como lo hay en Bolivia también, como lo hay en Argentina, como lo hay en Chile, como lo hay en toda nuestra región y el continente. Sí, esta semana se han producido diversos acontecimientos que creo que han sacudido los medios de comunicación global. Yo apuntaría 3 o 4, además del que tú acabas de anotar, como estas declaraciones, yo diría las más claras, las más diáfanas, en defensa del pueblo palestino, de parte del presidente Lula. El presidente Lula está asistiendo a una cumbre en Etiopía, en la que dio una conferencia de prensa señalando categóricamente que Israel está cometiendo uno de los mayores genocidios que ha enfrentado la humanidad en el último siglo. Bueno, pero además de eso, que lo vamos a comentar, Andrés, la extraña muerte de un opositor del presidente Putin, Navalny, también ha causado cierta conmoción que ha dado lugar a una ofensiva política, mediática contra el supuesto responsable de esa muerte, que es el presidente Putin. Bueno, una enorme controversia que le ha servido como avenida comunicacional a los líderes de Occidente para tratar de encontrar a un culpable de esa muerte repentina, pero también... Muy inconveniente, ¿no, Juan Ramón? Muy inconveniente la muerte muy sospechosa, por supuesto, y muy inconveniente para Putin. Sí, es un momento, diríamos, muy particular, como escribía esta mañana Thelma Lusani, quo bono, ¿a quién beneficia la muerte de Navalny, ¿no? Entonces vamos a comentar también eso, pero también, Andrés, esta semana ha ocurrido algo que también ha estremecido a la cúpula militar ucraniana y a sus aliados de la OTAN, y particularmente al presidente Biden, que con enorme esfuerzo ha logrado que la Cámara de Senadores de Estados Unidos aprobara un apoyo para Ucrania de $61.000 millones para sostener prácticamente esta carnicería que ya está en una fase de agotamiento. Bueno, los rusos se tomaron una ciudad de un valor estratégico, ¿no?, importantísimo para seguir recuperando territorio,
pero además para seguir librando de los ataques nazis, ¿no es cierto?, a población ruso-ucraniana. Y por supuesto, no ha sido nada ajeno a nuestro monitoreo, a nuestro seguimiento, lo que está ocurriendo también en Europa con la situación económica y en América Latina, con esta ofensiva política contra el presidente Petro y también esta ofensiva política contra el presidente Nicolás Maduro. Así que comencemos. Contra AMLO. Y contra el presidente AMLO. Las acusaciones, estas acusaciones burdas, absurdas, que le han exigido al presidente AMLO, ha exigido a los medios de comunicación, a estos medios títeres de comunicación hegemónicos, que presenten las pruebas. Hasta el día de hoy, silencio absoluto. No se esperaban la respuesta del presidente AMLO y claro, en un contexto electoral tan importante como el mexicano, no podíamos esperar otra cosa que no fuera un ataque alevoso, ¿no es cierto?, de las agencias de seguridad de los Estados Unidos contra este proyecto progresista mexicano. Así que vámonos, mientras Andrés, tanto, dime. Sí, mientras tanto estamos observando imágenes de hoy en la Ciudad de México, ahí en el casco histórico, lo que se conoce como el Zócalo, la plaza principal. Miles de personas, Juan Ramón, en una manifestación apolítica en defensa de las instituciones, la democracia, la típica revolución de colores, Juan Ramón. Además fueron todos de rosa, lo que los distingue es el color, sí. Pink people, querido compañero. Sí. Y me parece que estuve escuchando los discursos, hubo un orador principal, mirá la cantidad de gente, muchísima. Me parece que están empezando a trabajar, por supuesto, la deslegitimación del sistema electoral y de la mano de, como ya conocemos, el tema de sugerir que puede haber un fraude, irregularidades. Todavía no está dicho la palabra exacta, pero ya conocemos cómo son estos procesos de deslegitimación, Juan Ramón, de memoria. Lo llamativo es que le siga dando resultados en algunas partes. Vamos a ver qué sucede en México. En Rusia, la muerte de Navalny se da a un mes de las elecciones, Juan Ramón. Me acordé hoy del asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Así es. Que perjudicó gravísimamente las posibilidades de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa en el Ecuador. Y por supuesto que esta muerte, que uno piensa, claro, se muere un opositor en una cárcel bajo control de la Federación Rusa, por supuesto que el principal responsable debe ser Vladimir Putin, pero por supuesto sería bastante estúpido Putin si a un mes de las elecciones manda a matar a un opositor político, pensando maquiavélicamente, si querés, esperamos a que pasen las elecciones y lo envenenamos después, ¿no? Bueno, obvio. Yo creo que es el escenario del absurdo, ¿no? Esta muerte repentina en una cárcel en la que se encontraba este opositor, a quien obviamente se tiene innumerables pruebas acerca de sus vínculos además con Occidente para desestabilizar el gobierno de Putin, y con todo derecho la justicia rusa, ¿no es cierto?, lo llevó a la cárcel. Pero ahí están las preguntas. ¿Cómo? Es decir, el hecho de se quiere subestimar al presidente Putin, tratándolo más o menos casi como un desubicado, presentando una muerte justo a un mes de las elecciones, en un contexto de victoria militar abrumadora, aplastante contra las fuerzas militares ucranianas, después de que los organismos financieros internacionales estén reconociendo el crecimiento
increíble la economía y la recuperación de la economía rusa, después de que se esté atacando al gobierno ruso de poseer armas antisatélites con una tecnología, diríamos, sobredimensionada. Bueno, de verdad es demasiada torpeza, yo diría, de la política occidental atribuirle un asesinato de esta naturaleza al presidente Putin. Por supuesto, vendrán las investigaciones las investigaciones dirán qué es lo que ha ocurrido, además con un opositor que se lo veía bastante disminuido físicamente, con una salud deteriorada, que llevó, digamos, ese deterioro a la salud después de que sufrió algún tipo de atentado, si mal no recuerdo, en Londres. Pero bueno, atribuirle una de estas bellacadas, digamos, al presidente Putin me parece un exceso, Andrés. Sí, lo penoso, Juan Ramón, es que los rifirrafes de la política internacional que estamos viendo se dirimen en términos violentos, más allá de quién es el responsable, ¿no? Hemos perdido, y lo venimos machacando siempre acá en el programa, muchos términos de la convivencia democrática que estábamos acostumbrados a analizar no existen más. Antes de empezar por Lula, vamos a ver la nota número 9, porque me parece que es importante siempre poner el acento en qué contexto estamos, ¿no? Estamos analizando acciones bélicas todo el tiempo, Juan Ramón, y sí, un aparato de inteligencia estadounidense desembosado, haciendo cualquier cosa. Si hay que matar a un candidato en Ecuador, lo matamos. No le podemos echar la culpa porque, por supuesto, no tenemos pruebas ni documentos para decir que a Fernando Villavicencio lo asesinó la CIA en Ecuador, o que detrás del asesinato o la muerte de Navalny hay algún organismo de inteligencia ligado a Estados Unidos. No lo podemos decir, no lo podemos afirmar, pero lo cierto es que los términos en los que se está dirimiendo la disputa política son muy violentos. Fíjate lo que dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y después seguimos y empezamos con Lula. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la plataforma principal para cuestiones de paz mundial, está paralizado por divisiones geopolíticas. No es la primera vez que el Consejo se divide, pero es la peor. La disfunción de hoy es más profunda y peligrosa. Durante la Guerra Fría, mecanismos bien establecidos ayudaron a manejar las relaciones entre las superpotencias. En el mundo multipolar de hoy, tales mecanismos están ausentes. Y así, nuestro mundo está entrando en una era de caos. Y estamos viendo el resultado, una batalla campal peligrosa e impredecible, con total impunidad. A veces, Juan Ramón, nosotros pensamos, y yo te planteo muchas veces, ¿no? No estaremos exagerando en esta visión que tenemos de la geopolítica y de los términos violentos en los que se dirime, pero el secretario general de Naciones Unidas está haciendo la misma valoración, ¿no? Y esto es muy peligroso. Estamos al borde de una batalla campal. Los términos, las pautas de convivencia que teníamos en la Guerra Fría ahora no existen. Esto es tremendamente peligroso. Sí, las instituciones globales, las instituciones internacionales han perdido enormemente credibilidad desde principios desde la última década del siglo XX, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente desde principios del siglo XXI, en el marco de la famosa guerra contra el terrorismo. Andrés, es una guerra despiadada, sin leyes, sin reglas, con decisiones unilaterales de Estados Unidos y de la OTAN para invadir países que se les antoje, ¿no es cierto?, para socavar regiones enteras con el pretexto del terrorismo, que ellos mismos en realidad ayudaron a abonar ese terreno tan terrible, ¿no es cierto? Y entonces esta idea de un nuevo orden internacional sujeto a reglas es la expresión más cínica que uno le puede escuchar al secretario de Estado Blinken, ¿no es cierto?, cuando han sido
Estados Unidos y la OTAN quienes han hecho estallar en pedazos ese orden internacional que hasta el año 1991 se mantenía, como dice el secretario de Naciones Unidas, relativamente estable. No hay instituciones que contengan este avance arrollador del militarismo global capitalista, no hay reglas que limiten los excesos en el uso de la fuerza. Mira, no hay Naciones Unidas para detener este genocidio atroz del sionismo israelí hoy, acompañado por, apoyado políticamente por los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido y obviamente Estados Unidos. Y entonces estos países que se autodenominan democráticos hoy día, si no apoyan políticamente, entregan armas, entregan tecnología, y hoy día están prácticamente en la boca de los cañones, en la boca de los tanques, en la boca de los fusiles que manejan los soldados israelíes contra los niños y contra las mujeres. Por lo tanto, estamos realmente en una situación extremadamente crítica y se nota en el semblante del secretario general de las Naciones Unidas, acongojadísimo. Sí, como impotente, ¿no? Sí. Vamos a verlo, y en esta misma línea, la declaración que hizo hace algunas horas en Etiopía el presidente de Brasil, Lula da Silva, ahora la vamos a ver, es la 1. Mantengamos por favor nuestras ventanitas porque está en portugués, igual casi creo que se entiende, pero vamos a hacer una traducción simultánea, y creo que con el mismo espíritu. Y después de eso vamos a ver una nota que preparamos aquí para Hispan TV ayer en Sao Paulo, en una manifestación de ciudadanos en solidaridad con Palestina, y vamos a ver el mismo tono en la ciudadanía común. Juan Ramón, esto genera mucha impotencia, mucha frustración, y lo mismo que le pasa a los más poderosos que tienen algo de sensibilidad, les pasa a la gente común en la calle, y no es que me lo haya cruzado únicamente en la calle ayer, sino que es algo que vengo observando desde hace muchas semanas. Esta situación es insostenible. Lula da Silva no es Fidel Castro, Juan Ramón, ya sabemos, y vamos a ver ahora, Brasil es la principal potencia suramericana, es un país muy importante en el concierto global, y vamos a ver a la declaración que llega Lula da Silva, mientras la vamos traduciendo, a ver. Parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Dice que hay un genocidio en la Franja de Gaza, no es una guerra. Preparado, y mujeres y crianças. Ahora, si el ejército israelí ataca a mujeres y niños, no ataca a un ejército. Mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno. Hay que reconocer al Estado palestino y es necesario parar estas acciones. Na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza no pasó en otro momento histórico. Resolveu matar os judeus. Y solo sí cuando Hitler decidió matar a los judíos. Y esta es la novedad. Está comparando al Estado israelí con el régimen nazi de Adolfo Hitler. Nada más y nada menos, ya no es un militante en la calle o dos conductores en Coordenada Sur, Juan Ramón, sino el presidente de la principal potencia suramericana. Por supuesto que tiene un peso tremendo en el juego geopolítico global. Israel ya llamó a consultas al embajador de Israel, de su país, en Brasil, y Netanyahu dijo que había cruzado Lula la línea roja. Me parece que evidentemente la línea roja la ha cruzado el Estado israelí, matando a más de 11.000 niños, de los que se conocen, ¿no? Porque hay otros miles de personas, además, que han quedado bajo los escombros.
Así que bueno, aquí hay alguna línea roja que se ha traspasado, que es mucho más allá que cualquier declaración pública. Sí, son más de 30.000 asesinados, palestinos asesinados, y la suma de niños y mujeres supera el 60% de esa población. Por lo tanto, esa hipótesis de que esta es una guerra, esta es una campaña militar de autodefensa, que esta es una batalla por la existencia de Israel, esta es una pamplina, es un embuste, es simplemente un genocidio brutal, insisto. Todos los días charcos de sangre destruyen, los sionistas israelíes destruyen hospitales, están dejando sin agua, sin alimentos, sin luz, sin telecomunicaciones. ¡Qué brutalidad, Andrés! ¡Qué brutalidad! ¡Qué bestialidad! ¿No es cierto? La que acompaña esta decisión de Netanyahu, y Netanyahu todavía orondo, desafiando, ¿no es cierto?, a líderes internacionales que solamente están pidiendo una tregua, que están pidiendo paz, volver a la mesa de negociaciones, reconocer al Estado palestino, encontrar una luz al final del túnel. Es realmente impresionante esta deshumanización, esta brutalidad, esta carnicería, yo diría sionista occidental. Sí, yo creo que hay que, de una vez, Juan Ramón, llamar a una acción militar contra Israel o para pacificar de alguna manera la Franja de Gaza. Recordemos la ONU cómo se movilizó para detener las supuestas amenazas de Saddam Hussein, ¿no? Por ejemplo. Así es, así es. No, entonces, esto es mucho peor que las supuestas armas que tenía Saddam Hussein o cualquiera de muchas de otras acciones que hemos observado, en los que los famosos cascos azules de la ONU se han movilizado para pacificar ciertas regiones. Hasta ahora no lo ha dicho nadie, pero me parece evidente y urgente que una acción de este tipo es necesaria. No, con esto prácticamente el sionismo israelí occidental lo que está haciendo es naturalizar, en el marco de esta descomposición del orden internacional, de la economía jurídica internacional, lo que está haciendo Israel, Andrés, es naturalizar el genocidio como la continuación de la guerra por otros medios. Esto que decía Clausewitz. Y entonces estamos ante un escenario, ¿no es cierto?, de vanguardia de este capitalismo, imperialismo feroz, al que no le interesa la vida de los seres humanos. Y ojo, no necesitas ser antiimperialista, no necesitas posicionarte ideológicamente hoy para cuestionar esta atrocidad israelí occidental. Necesitas ser un ser humano para tratar de entender la desmesura de esta brutalidad. Han llamado salvajes, ¿no es cierto?, a los otros, nos llaman salvajes a los del sur. ¿Cuántos genocidios se han producido en el siglo XX y hoy en el siglo XXI, comandados por algún país del sur? Alguna excepción habrá, imagino, pero la mayor parte de los genocidios del siglo XX y del siglo XXI están bajo el mando inequívoco de los europeos o de los norteamericanos. Los alemanes empezaron con los genocidios a principios del siglo XX, entre 1904 y 1907 contra los namibios. Y los propios alemanes siguieron con ese genocidio brutal de los judíos entre el 39, en la década del 30 y en la década del 40, que sirvió para desatar, en realidad, para alimentar la Segunda Guerra Mundial. Y después Ruanda, ahora esto. Parecía, Juan Ramón, que esto, más allá de lo que tuvimos a principios de este siglo con Irak y Afganistán, pero parecía que este tipo de genocidios se habían terminado, ¿no? Que habíamos aprendido la lección como humanidad tras la Segunda Guerra Mundial, pero no. Así que bueno, en esas estamos.
la indignación es importante en buena parte del mundo, y esto también, de la mano de lo que vos comentabas, queda reflejado en la nota que vamos a ver a continuación, la nota número 2, que es lo que yo comentaba antes, la percepción de los ciudadanos aquí en Sao Paulo en la manifestación de apoyo a Palestina que hubo ayer, no solo en Sao Paulo, sino que se replicó en muchísimos países, y que me parece, Juan Ramón, que es la única manera de tener un salvavidas para esta situación que enfrenta la humanidad, es nuestra movilización y que los políticos vean que las acciones bélicas de estas potencias generan indignación, porque si no, esto continúa sin freno, ¿eh? Y después vamos a ver el debate o una pequeña valoración de lo que sucede en Estados Unidos, porque Biden tiene cierta preocupación porque los jóvenes votantes no lo quieren votar porque apoya lo que está sucediendo en Palestina. Pero vamos paso a paso y vemos lo que sucedía en las calles de Sao Paulo ayer. El genocidio contra el pueblo palestino no se detiene y las muestras de solidaridad hacia ese drama humano tampoco. Vamos a darnos 2 minutos para conversar con estas personas reunidas aquí. La necesidad más urgente es clara y concisa. Acho que a primeira coisa que tem que ser feita é cessar fogo. Cessar fogo inmediato. Cessar fogo. Esta no es una movilización masiva, pero eso no le quita poder. Mientras conversamos con las personas, encontramos aquí el espíritu de grandes luchas y el ADN de toda la humanidad. Los abuelos de Yatsuda llegaron a Brasil desde Japón. Le propongo un paralelismo entre la masacre de Gaza y las bombas atómicas. Eu acho que também foi caso de uma mortandade, genocídio, absolutamente, só por uma demonstração de força que aconteceu lá em Hiroshima, Nagasaki, etc. E está acontecendo lá na Palestina. O dedo dos Estados Unidos, ou a mão forte que está lá, é inegável em ambos os casos, né? Quer dizer, não tem como. Mas eu acho que a maior comparação não deve ser feita com a bomba. Eu acho que tinha que ser feita a comparação com o Holocausto. Isso que eu acho um absurdo, um povo que sofreu o Holocausto está fazendo a mesma coisa. Gordon es africano. A mediados del siglo XIX, sus antepasados migraron desde Inglaterra a Sudáfrica. The lesson of South Africa still has not been learned by the international community of how we got through apartheid. And there is no doubt Israel is an apartheid state. Su esposa nació en Estados Unidos y se crió en México. Es hija de un palestino que fue expulsado de su tierra en 1948. Y él y todos sus hermanos se criaron en Siria, se educaron ahí, pero su obsesión toda su vida fue recuperar su tierra robada, ¿no? Y vemos que eso continúa 75 años después, con una masacre que uno no pensaría que volvería a ver. It's frustrating. Frustrating, yeah. Esta afrenta no se dimensiona en palabras e impacta a toda nuestra especie. Andrés Allari, Hispan TV, Sao Paulo. Bueno, Juan Ramón, Hiroshima, Nagasaki, el Holocausto, la Franja de Gaza, lamentablemente hemos vuelto a una situación similar. No lo están diciendo un grupo de militantes de izquierda en las calles de Sao Paulo o 2 conductores en Coordenada Sur, lo estamos viendo nosotros, lo está viendo la gente, lo está viendo el presidente de Brasil, lo está viendo el secretario general de Naciones Unidas cuando dice estamos al borde de una batalla campal. Entonces ahí me parece que la alerta hay que darla y el llamado a tomar conciencia y dentro de lo que cada uno puede a movilizarse y a reclamar para que esto pare de una buena vez, ¿no? Sí. La declaración del presidente Lula, Andrés, que es, yo diría, la más crítica, además indignada, ¿no es cierto?, legítimamente, incluso esa declaración acerca de este genocidio y la responsabilidad sionista de Netanyahu y su pandilla asesina, creo que todavía está resultando corto
porque recuerdas los artículos que están empezando a salir a la luz a partir justamente de esta brutalidad sionista en torno a otra dimensión del genocidio, Andrés, y que el genocidio estaría sirviendo para probar nuevas armas de guerra de Israel y sus aliados del complejo militar industrial de Europa y de Estados Unidos para ponerla a disposición de las próximas ocupaciones o de los próximos genocidios. Creo que es importante que podamos reflexionar acerca de este uso del genocidio, ¿no es cierto?, para la acumulación de este capitalismo de guerra. No es solamente el etnocidio, no es solamente el genocidio contra el pueblo palestino, es el pretexto también para que este gran complejo militar industrial y su potencial tecnológico-científico sirva a las causas más brutales de la guerra. Y yo creo que eso Lenin jamás había imaginado cuando escribió El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Yo creo que acá estamos en un escenario descomunal, delirante, que va más allá de la comprensión realmente racional del ser humano. Bueno, Juan Ramón, vamos a hacer acá un pequeño corte y enseguida regresamos en Coordenada Sur, vamos a ver más reacciones y algunas otras informaciones para compartir con ustedes a través de esta pantalla, la de la Vía Yala. Ya regresamos. Ahora estás viendo Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Acá estamos de vuelta con el segundo bloque de Coordenada Sur. Juan Ramón, vamos a ver este pequeño reportaje. Lo hace una periodista de la televisión española. Va a charlar con un soldado latino israelí. Vamos a ver lo que dice. Tiene 20 años el chico. Y después, si te parece, a la vuelta, pensamos un poco a ver qué significa lo que vamos a ver en pantalla. Yehuda López prepara su equipo militar para volver a Gaza después de un permiso. Es judío de origen latino, de 20 años. Fue movilizado el mismo día del ataque de Hamás y ha perdido a varios compañeros. Y cada día hubo un herido o un fallecido. Cada día. El último día que íbamos a salir, un compañero también cayó. La guerra es lo más parecido a un infierno, dice, y nos habla de la dureza de los combates. Yo me he salvado unas 3 o 4 veces de la muerte. No más. Nos han disparado, ha caído un misil a nuestro lado, una explosión, el olor a quemado, olor a cuerpos, olor a un infierno, se podría decir. Le preguntamos también por las víctimas civiles, por las decenas de miles de muertos palestinos, mujeres, niños. Ahí no hay inocentes. Tenemos que meternos eso en la cabeza. No hay inocentes, sí. La misión principal de la brigada de Yehuda ha sido ayudar a dividir la franja de Gaza en 2 partes. Ya hemos dividido sur y norte y nadie puede acercarse a esa zona. Si se acercan... ¿Qué hacéis? Los matamos. ¿Y cómo va a terminar esto? Le preguntamos. Ojalá con una derrota aplastante. Que no quede nadie ahí. Que nadie quede ahí. Es el discurso del ejército israelí, asumido por los soldados que hoy están combatiendo en Gaza. Bueno, Juan Ramón, vos fuiste militar en tus años de primera juventud, hiciste la carrera, no sé, ¿qué valoración haces de...? Es un chico muy joven, ¿no? Pero, bueno, yo tengo mis ideas sobre esto que acabamos de ver, no sé qué pensás vos. Sí. Bueno, primero que en ejércitos, diríamos, civilizados, Andrés, caben
las leyes de la guerra. Y los ejércitos civilizados lo primero que tienen que hacer es aprender la historia, tienen que repasar el pasado para que esos ejércitos no se conviertan en ejércitos carniceros. Tienen que leer las convenciones de Ginebra, los protocolos adicionales de esas convenciones, y porque la guerra tiene límites. Esta demencialidad beligerante de este soldado, que en realidad está preñado de odio, dice justamente de esta locura, ¿no es cierto?, sionista israelí que se inocula todos los días al ejército sionista israelí. El hecho de no hay inocentes, y entonces todos son culpables. Culpables son los niños que acaban de nacer, culpables son las mujeres que tienen en su vientre un niño antes de nacer, culpables son los ancianos esa señora, de 90. Mirá, sí. Mientras tanto, esa señora es una imagen de esta semana, sí, con su hijo bajo el asedio de francotiradores, Juan Ramón. Esto, ¿cómo puede ser que existe una fuerza armada? Y por eso se hace la comparación que se hace y las denuncias de genocidio y la comparación con el nazismo. ¿Cómo puede ser que un soldado uniformado diga que la supuesta lucha de Israel es contra Hamás y los terroristas? Esto que vemos y es una imagen, Juan Ramón, hay miles de imágenes como esta que ni siquiera se pueden poner en televisión. Esto es un delirio total. Pero por eso, este soldado, que yo creo que encarna la ideología sionista, que es una ideología criminal, asesina, miserable, ¿no es cierto? Para esa ideología no hay límites. Esta es una guerra contra el pueblo palestino, esto es un etnocidio. Lo que se espera es que ese pueblo desaparezca para en realidad ratificar la supremacía étnica sionista. Este es el tema de fondo. Y la otra cosa... Y lo dice. Además, y lo dice. Sí, sin ningún escrúpulo. Claro. Es que es repugnante, Andrés, es repugnante. Este ejército sionista israelí con acompañamiento occidental está intoxicando, ¿no es cierto?, a la condición humana. Sí. Este ejército ha penetrado muchísimos ejércitos a lo largo y a lo ancho del mundo, vendiendo armas, vendiendo tecnología, vendiendo sofisticados sistemas de espionaje, llevando a cabo operaciones encubiertas para asesinar, desarrollando tecnología destructiva. Ahí está. Esta es la prueba, esta es la evidencia de que no hay límites para estos criminales. Y por eso, y este es mi comentario radical, yo creo que Netanyahu es peor que Hitler. O es igual o es peor que Hitler, porque está utilizando, Hitler obviamente se exterminó a 6, 7 millones de judíos, los campos de concentración, etcétera, etcétera, que después rasgaron las vestiduras sentimentales de los alemanes, que hoy están acompañando este genocidio. ¿Qué aprendió Occidente, Andrés? No aprendió nada. Estamos con esta cultura imperial capitalista de la muerte desde hace 5 siglos, destruyendo a pueblos. Y ahí está, siglo XXI, cuando creíamos que los europeos eran democracias fulgurantes, cuando creíamos que habían avanzado tanto desde la Revolución Francesa, cuando creíamos que eran democracias que podían aprender lecciones y transferir lecciones al mundo. Es un embuste lo de la democracia europea capitalista, que hay una contradicción de fondo entre democracia, obviamente, y esta economía de guerra brutal. Este es el ejército israelí que lo ha cultivado el imperialismo norteamericano para preservar sus intereses en el Medio Oriente. Juan Ramón, hay un tema terrible que nosotros no hemos tratado aquí en el programa porque la agenda no nos dio, o elegimos otros temas para abordar,
y ahora se me genera igual la misma contradicción, porque está el caso del corresponsal de Al Jazeera, no hemos tratado el tema del ataque a la prensa. Por supuesto que Israel trata de invisibilizar todo esto que ponemos en pantalla. Y esto que está viendo usted a través de la Vía Yala, es muy raro que lo vea a través, es muy raro, no se muestran este tipo de imágenes. Esto es un ataque de las últimas horas en el Líbano, en el sur del Líbano, están sacando un chiquito con vida, por supuesto. Pero no se invisibiliza, por supuesto, lo máximo que se puede. Tengo el caso del periodista de Al Jazeera, que si querés continuamos con él, que ha vivido un drama humano terrible, o pasamos a Estados Unidos y valoramos un poco lo que veamos pasó lo del periodista, Andrés, porque está esta doble moral, ¿no? Este cinismo, yo diría olímpico, de quienes dicen defender la libertad de prensa y sin embargo hoy día están escondiendo el asesinato de estos soldados israelíes contra periodistas, no solamente palestinos, sino periodistas de otros países, más de 100 periodistas asesinados por estos carniceros sionistas. Veamos, Andrés, la nota. Veamos, y seguimos nosotros también participando de la conversación, porque son notas en inglés, es la nota número 6, vamos a ponerla en escena. El periodista jefe de la corresponsalía de Al Jazeera, que tiene un equipo de trabajo importante. Vamos a mantener nuestras ventanitas abiertas. Bueno, esto es en los últimos meses del año pasado, donde un ataque cega la vida de parte de su familia, una hija, su esposa y otras personas que pertenecen a su núcleo familiar. Imágenes cotidianas de lo que vemos desde la invasión israelí, desde el inicio de los ataques, en respuesta a lo que fue el ataque de Hamas, en este caso, que por supuesto implican a la labor de este periodista. Lo que se habla, Juan Ramón, es que no solo los periodistas, sino que en este caso las familias de los periodistas son objetivos militares de Israel. Esto es tremendo. Acá vamos a tener a este colega, tiene un nombre complicado para nombrar, pero ahora lo voy a... Wael al-Dahdouh, ahora lo retiraron. Claro, perdió 2 hijos, no sé si son 2 o 3 hijos, la mujer, prácticamente toda su familia. Y mientras seguía adelante con su trabajo, por supuesto. Compartimos un poco más la imagen y el ambiente. Pero no hemos visto actos de solidaridad de la prensa, de la prensa hegemónica respecto a los asesinatos de periodistas que están cubriendo prácticamente el conflicto. No hemos visto, no ha habido pronunciamientos, ¿no?, de los que defienden la libertad de prensa. Claro, defienden la libertad de prensa Ramón, cuando tienen que defender a sus patrones. Sí, perdón. Mirá el auto del último hijo de él que mataron, que también trabajaba en Al Jazeera. Perdón la interrupción. Ahí lo está diciendo. No, es la misma demencialidad, Andrés, contra los niños como contra los periodistas. Y bueno, claro, los periodistas hoy día, ¿no?, la mayoría que no solamente están operando bajo censura, y en el caso de los periodistas palestinos, básicamente se trata de exterminarlos. Ya no es censura, es exterminio. Ni siquiera el mundo palestino va a tener la posibilidad de tener testimonios de estas atrocidades. Hemos visto, hombre, las cabezas de los niños volando, los cuerpos cercenados, mujeres embarazadas asesinadas con un proyectil en la cabeza. Dios mío, no sé, ¿qué tienen? Están enfermos de odio, están desquiciados. Insisto, Israel, el sionismo israelí hoy es la vanguardia de esta cultura occidental, supremacista, racista, que hoy día está impulsando a cometer estas bestialidades
a los sionistas israelíes. Claro, y Biden lo que va a decir es simplemente paren un poquito, no vayan de Gaza hacia Rafah, hacia la última ciudad en la frontera con Egipto. Detengan un poco la ofensiva, porque tengo elecciones en Estados Unidos. Compañeros sionistas, sean considerados con mis electores en nombre de la democracia norteamericana. Por favor, frenen un poco el genocidio. Pasan las elecciones, gano las elecciones a mi contrincante Trump y tendrán carta blanca para seguir haciendo lo que están haciendo. Pasemos, por favor, y seguimos con nuestros comentarios con la nota número 7. Esto pasaba, Juan Ramón, lo que vamos a ver a continuación, el año pasado. Porque claro, la persecución a los periodistas, con una periodista de origen estadounidense, que fue asesinada. Mantenemos bajo el ambiente. Fue asesinada el año pasado. Y fíjate que en la despedida del cuerpo hay una represión. Many rush for cover inside. We've had complete chaos with people trying to get inside. I saw a woman with a very young baby, a patient or somebody who was here just at the hospital, caught in the middle of a huge crowd trying to get inside. Bueno, dice que hay obviamente una situación caótica y represión. Fíjate que está ahí el cuerpo de la... Y atacan sobre el féretro, Juan Ramón. Entonces, este discurso de que perseguimos a terroristas, es una periodista conocida, una corresponsal internacional. ¿Quién en la comunidad internacional, o cómo deberíamos llamar a un régimen en la comunidad internacional que acomete este tipo de acciones, Juan Ramón, de manera además reiterada? No es que esto comenzó con el último asedio israelí, ¿no? O que es una respuesta únicamente de defensa ante los ataques de Hamás. Por supuesto que en el uso de la fuerza existe el criterio de la proporcionalidad y por supuesto que un Estado debe respetarlo. No se puede hacer cualquier cosa, ni se puede hacer lo que dice el soldado de 20 años, que no hay inocentes. Esto es un delirio absoluto, ni tampoco se puede pretender acabar con todo un pueblo. Eso por supuesto que es un genocidio. Y lo están diciendo a cara descubierta en los canales internacionales. Hay que ponerle un freno a esto y la forma de hacerlo me parece que ya es a esta altura con una misión militar de las Naciones Unidas, si es que acaso eso sirviera para algo. Y ahora vamos a ver y a escuchar el audio de la nota número 8 que sigue para darle un cierre a este caso de los periodistas y a ver, hacemos el comentario mientras lo escuchamos. Igual está en inglés, pero lo traducimos. La 8. It's not only journalists who've become a target. Many family members of Al Jazeera staff have also been killed by Israeli airstrikes. Hani Mahmoud, Nasser Hospital in Khan Yunis, Al Jazeera. Dice que no solo los periodistas, es un periodista de Al Jazeera, no solo los periodistas son objetivos de las acciones militares de Israel. Los familiares, Juan Ramón, lo que comentábamos antes, pero confirmado en el testimonio de este corresponsal en el lugar de los hechos. Es también una cuestión inédita, ¿no? Porque en general estamos acostumbrados a que el periodista tiene una labor peligrosa, por supuesto que si está en un frente de guerra corre un riesgo, pero aquí ya por supuesto que hay información de inteligencia y no solo se va a perseguir a ese periodista que aparece en pantalla, sino como el caso del colega que acabamos de ver, el jefe de la corresponsalía, se ataca militarmente a su familia y en sus casas, Juan Ramón. Sí, están ejerciendo, Andrés, yo diría la doctrina de tierra arrasada. Lo que hicieron los norteamericanos en Vietnam con el napalm, con el agente naranja para tratar de destruir la resistencia vietnamita,
¿no es cierto?, que era tierra arrasada. No les interesaba si en las aldeas habían mujeres, periodistas, adultos, etcétera, etcétera. Era bomba tras bomba. En Vietnam echaron tantas bombas, superior a la cantidad de bombas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, con esa misma lógica de Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto?, para destruir a un pueblo japonés que ya se había rendido, o para destruir a un pueblo vietnamita al que obviamente combatía a partir de su estrategia de los pequeños núcleos aldeanos. No les interesaba. Lo que les interesaba era arrasar, destruir, extinguir todo vestigio de vida, lo que hoy están haciendo los sionistas israelíes occidentales contra el pueblo palestino. Hay una larga historia de este tipo de conducta brutal, atroz, de estos que dicen que viven en democracia. Juan Ramón, te mando un saludo, nos quedamos sin tiempo y seguiremos el próximo domingo a partir de las 20. Tenemos muchísimo trabajo y una labor significativa, porque esto que nosotros podemos mostrar en el Avia Yala es muy difícil que una cadena de televisión permita ponerlo al aire, Juan Ramón, así que acá estamos y seguiremos. Así es, Andrés, nuestra tarea no es nada fácil. Tenemos que también mantener, diríamos, la templanza frente a tanta brutalidad para tratar de comunicar lo mejor posible a nuestra audiencia. Pero es importante decir lo que estamos sintiendo como seres humanos. Aquí no hay una sobrecarga ideológica. Cualquier ser humano en cualquier parte del mundo hoy día está indignado contra este océano de sangre que está provocando el sionismo israelí occidental, Andrés. Y nos tiene que indignar porque no podemos transmitir ninguna posibilidad de indiferencia, de equidistancia a esto que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Y lo mismo, Andrés, lo que está ocurriendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Occidente ha decidido sacrificar al pueblo ucraniano en aras del altar de ese complejo militar industrial que va a recibir seguramente, ¿no es cierto?, un refuerzo de esos 61.000 millones de dólares para que sigan muriendo los soldados ucranianos en aras de esta codicia imparable de Occidente. Europa y Estados Unidos van a sacrificar a un aliado, al pueblo ucraniano que hoy día está siendo derrotado en todos los frentes, simplemente para consumar sus apetitos geopolíticos. Y en esto no vamos a dar tregua, vamos a ser críticos y vamos a seguir en esta trinchera comunicacional para, obviamente, estar al servicio de la humanidad. Esa es nuestra tarea, Andrés. Es una tarea obviamente complicada porque tenemos que mostrar escenas dantescas que hieren cualquier sensibilidad. Pero no vamos a ser insensibles frente a tanta desmesura imperial, sionista, criminal que hoy día está agrediendo a la humanidad. Con esta línea editorial nos despedimos, querido Andrés, y seguimos trabajando, preparando materiales para la próxima semana. Un gran saludo a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan domingo a domingo a través de este generoso canal de Avia Yala. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. Abrazo.